Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal favorito de salud dental. Prepárense, porque hoy resolveremos un misterio que a muchos les quita el sueño y los dientes chuecos. Ahora vamos a hablar sobre la ortodoncia. Brackets o alineadores, metálicos o cerámicos, autoligado o tradicionales. ¿Cuál es el mejor para ti? Vamos a checarlo. Si alguna vez te has mirado al espejo y te has preguntado cuál es la mejor opción para mi sonrisa, este video es para ti. Vamos a despejar todas tus dudas para que al final sepas exactamente qué opción te conviene más. Soy el Dr. Javier Flores, cirujano dentista con especialidad en ortodoncia y odontología digital, y aquí en este canal te explicaremos todo sobre el mundo de la ortodoncia de una manera fácil, clara y entretenida. Ahora sí, vamos al grano. Pero antes de que corras a elegir tu tratamiento, déjame decirte algo. No todos los brackets son iguales, ni los alineadores funcionan para todos. Así que pon atención porque te voy a explicar cada uno de ellos con sus ventajas, desventajas y para quienes están recomendados. Comenzamos. Primero que nada, hablaremos de los brackets metálicos. Estos brackets son los clásicos de siempre. Estos son los de toda la vida, hechos de acero inoxidable, con ligas elásticas que sujetan al arco y permiten mover los dientes con precisión. Se pueden utilizar con ligas de colores. Para que te des una idea, en mi consulta privada ofrecemos más de 60 colores de selección, así que la versatilidad es ilimitada. Te voy a mencionar tres ventajas principales de este tipo de tratamiento. Son los más resistentes. Romperlos no es fácil, a menos de que te pongan brackets de dudosa calidad. Más económicos que otras opciones. Son altamente eficaces para cualquier tipo de problema dental. Resuelven la gran mayoría de problemas de maloclusión. Ahora te voy a dar tres desventajas que a mi parecer son importantes. La primera son los más visibles. En su mayoría dan de un volumen grande, aunque hoy en día existen también brackets mini, siguen viéndose grandes en la boca. 2. Pueden generar molestias al inicio, como cualquier tratamiento de ortodoncia. 3. Requieren ajustes frecuentes. Sus ajustes o controles los hacemos cada mes, o sea, cada 30 días. ¿Y cuál sería mi recomendación para usar este tipo de brackets? Bueno, pacientes de cualquier edad que busquen un tratamiento efectivo sin preocuparse demasiado por la estética, o sea, que no les interese que se vean los metales, y por economía, ya que es barato y accesible en algunos casos. Y quedando bien explicados los brackets metálicos tradicionales, pasamos al siguiente, que son los brackets cerámicos, que si los queremos describir rapidito serían como los de la sonrisa discreta. Estos funcionan igual que los metálicos, pero están hechos de cerámica del color del diente porque los hace menos notorios a la vista. ¿Cuáles serían sus ventajas? Bueno, son más estéticos que los metálicos. En algunas ocasiones no se notan. También no manchan los dientes, cosa que los metálicos sí pueden llegar a hacer. Si tú tomas vino tinto o bien tomas refrescos de colores, si no tienes una buena higiene, los puedes manchar. Mantienen una gran eficiencia en la alineación dental, o sea que son prácticos y hacen bien su trabajo. Sus desventajas principales para mí sería que son más frágiles y pueden romperse, sobre todo porque en muchas ocasiones el paciente con alimentación incorrecta puede llegar a fisurarlos o quebrarlos. Cuando tu ortodoncista los carga con fuerzas, estos simplemente pueden ceder y se van a romper. El tratamiento puede durar un poco más, ya que la cerámica causa más fricción con el arco o el alambrito, como ustedes le llaman en la mayoría. Hay que recordar, queridos amigos, que en el mundo de la ortodoncia, la fricción es lo que determina el movimiento de los dientes con la ortodoncia. A mayor fricción del arco en el bracket, el diente se mueve mucho más lento. A menor fricción, los dientes se mueven mucho más rápido. Y un punto importante para que algunos pacientes es el costo. Suelen ser más costosos que los metálicos. ¿A quién recomiendo yo poner este tipo de ortodoncia? A pacientes que buscan discreción sin sacrificar eficiencia, a personas que no les gusta que se le vea mucho el metal en la boca. Ahora pasemos a uno de los tratamientos vanguardistas de la actualidad en lo que los brackets se refiere, y estos son los brackets de autoligado. Si los quisiéramos definir en un enunciado, yo les diría que como son de tecnología al servicio de tu sonrisa.
Estos brackets no necesitan ligas elásticas ya que tienen un mecanismo especial que sujeta el arco, reduce la fricción mediante una tapita que está incorporada al bracket. Ya hablamos acerca de lo que es la fricción y los movimientos dentales y hace que estos sean más rápidos y suaves. Ahora veamos las ventajas que ofrecen estos brackets. Requieren menos visitas al dentista. Normalmente son cada 2 o 3 meses dependiendo. Pueden reducir el tiempo de tratamiento, son muy rápidos y efectivos. Generan menos molestias en comparación con los brackets tradicionales. Y yo te lo puedo decir de propia experiencia, ya que en este momento son los que yo te estoy usando y son los que yo tengo. Muy bien, ahora veremos lo que para mí serían sus desventajas. Como primer punto, son más costosos que los brackets convencionales. Y sí, pueden ser un 200 o 300% más caro que los brackets anteriores. También pueden sentirse más incómodos al inicio. Yo en lo personal no me molestaron tanto. No permiten personalizar con ligas de colores, que para algunos pacientes puede ser un punto muy importante. Para mí en lo personal no lo era. Yo busco eficiencia y rapidez y no andar con colores diferentes. Cuestión de cada gusto. Y bueno, yo recomiendo este tipo de brackets para pacientes que busquen comodidad y resultados más rápidos con menos visitas al consultorio. Y ya por último, y no menos importante, te voy a hablar sobre los alineadores invisibles, la opción mucho más moderna que existe. ¿Qué son los alineadores? Son férulas transparentes de grado quirúrgico hechas a medida que se cambian cada pocas semanas para mover los dientes de forma progresiva. Se utiliza un escáner intraoral, como este que tengo yo aquí en la mano, para hacer una digitalización completa de la boca. Se pone el escáner y se empieza a digitalizar. Normalmente esta ventanita de aquí ofrece un flash que ilumina las piezas dentales y los tejidos blandos y va haciendo un mapa tridimensional de tu boca. Saca modelos digitales en formato STL y a estos al llevarlos a un software donde empiezas a crear una sonrisa para tu paciente. Las ventajas de este tipo de tratamiento serían para mí las siguientes, principalmente porque son prácticamente invisibles, son removibles, lo que facilita la higiene dental, mucho más cómodos que los brackets. Y voy a agregar una cuarta ventaja, y es que tú puedes ver, antes que te pongan los alineadores, cómo va a quedar tu sonrisa por medio de un video digital que tu ortodoncista te debe proporcionar. Pero bueno, no todo es bonito y bello, también tienen sus desventajas y estas serían las siguientes. Requieren un compromiso total, usarlo mínimo 22 horas al día. Si no lo haces así, no van a funcionar. Yo por eso no me los puse. Son más costosos que los brackets. Esto es muy importante. No sirven para casos muy severos. Aunque hoy en día podemos decir que podemos resolver un 80% de los casos, esperemos que en un futuro este porcentaje se incremente. Y bueno, mis recomendaciones para este tipo de tratamiento de última tecnología sería para adultos o adolescentes responsables que buscan discreción y comodidad en su tratamiento. También yo en mi consulta privada los ofrezco a pacientes que practican deportes como el fútbol americano, básquetbol, boxeo o peleadores de artes marciales mixtas, karate, taekwondo, etcétera, etcétera. Ya que como son plásticos y en caso de que les den un golpe fuerte, este les sirve como un protector, ¿verdad? Ya que funciona como una férula y además el golpe no les reventaría la boca a causa contraria de lo que hacen los brackets. Ahora, la gran pregunta, ¿cuál es el mejor? Y ya respuesta es, depende, cada caso es diferente. Y la mejor opción es la que se adapte a tus necesidades, estilo de vida y sobre todo tu presupuesto. Por eso, lo ideal es acudir con un ortodoncista para evaluar tu caso y elegir la mejor alternativa. Mi consejo sería, no dejes pasar más tiempo. Tu sonrisa es tu carta de presentación y cada día que esperas es un día perdido para lograr la sonrisa perfecta. Si te gustó este video, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube estamos como Dientólogo y en Facebook como Ortosaltillo. Si estás viendo este video en YouTube, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like. Si nos ves en Facebook, dale like a nuestra página y síguenos para no perderte ningún contenido. Y te invito a que entres a la otra plataforma, según donde nos estés viendo. Si nos sigues por ambas,
En YouTube y Facebook, súper bien. Si nos estás viendo por YouTube, métete a Facebook. Si nos ves por Facebook, métete a YouTube. En la descripción te dejaré los links para que entres directo a nuestras redes sociales. Y bueno amigos, pues esto sería ya todo por el día de hoy y recuerda, cada sonrisa es una oportunidad. Elige sonreír. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.